Mm, Buenas tardes, en esta oportunidad me ha tocado exponer sobre ensayo de pavimentos rígidos. El objetivo de los ensayos es conocer las características de un pavimento rígido, al igual que calcular los parámetros de un pavimento rígido. Dentro del marco teórico vamos a tener que un pavimento rígido se compone de la losa de concreto, que en algunas ocasiones presenta un armado de acero, y estos van unidas mediante juntas. También de estos se tiene que hacer un trabajo de la base y de la subrasante. La acción de la carga de los vehículos en el pavimento rígido eh, esta se da ya que éstas reciben la carga de los vehículos y la reparten en un área de la subrasante o sobre la base. La losa, por su alta rigidez, ser el concreto y alto modo elástico, tiene un comportamiento de elemento estructural de viga. Ella absorbe prácticamente toda la carga. El costo de mantenimiento con respecto al pavimento flexible. Tenemos que entender que el costo de los pavimentos rígidos es más elevado que un pavimento flexible, pero esto ya que la duración del pavimento rígido varía entre 20 y 40 años, que es más que el pavimento flexible, y el mantenimiento que requiere es mínimo. Más que nada el mantenimiento se da en las juntas del pavimento. El diseño de los pavimentos rígidos, el diseño estructural de un pavimento de concreto es eminentemente racional, necesita ser calculado por completo, a diferencia del pavimento flexible que es un poco más empírico. En los concretos se aplican las teorías de elasticidad. Entonces, técnicamente los pavimentos de concreto deben diseñarse y controlarse para una resistencia a la fricción del concreto. Los más importantes del pavimento rígido, en este caso, van a ser las juntas, que tienen que ser diseñadas y construidas para controlar los cambios de volúmenes, sea contra la tracción, la compresión, la torsión, la flexión, cortante, este, vamos a tener diferentes tipos de pavimentos rígidos. En este caso solo los vamos a mencionar. Tenemos, por ejemplo, el pavimento de concreto simple sin gravilla para juntas, el pavimento de concreto simple con gravilla para juntas, el pavimento de concreto reforzado, un refuerzo continuo, el pavimento de concreto reforzado simplemente preesforzado y el pavimento de concreto reforzado con fibras cortas de acero. Los procedimientos del ensayo. Vamos a tener, por ejemplo, el primero, el ensayo de consistencia del concreto, el Slump Test. Este ensayo sirve para evaluar la capacidad para adaptarse con facilidad al encofrado de dónde va a contener el concreto. El procedimiento se explica ampliamente en la norma ASTM C143-78, el Slump of Portland Cement Concrete. Dentro de esto vamos a tener para utilizar distintos materiales como el cono de Abrams de medida estándar, la varilla para apisonar de fierro liso de preferentemente 5 octavos, una punta redondeada con un largo de 60 centímetros, una wincha metálica y una plancha metálica, mejor dicho, un badilejo. El procedimiento para realizar esto es primero vamos a obtener una muestra al azar sin tener en cuenta la aparente calidad del concreto. Según la norma, se debe obtener una muestra de cada 120 metros cúbicos de concreto producido o 500 metros cuadrados de superficie llenada. En todo caso, no debe pasar menos de un día para poder hacer eso. Primero tenemos que colocar el molde limpio, humedecido, con agua sobre una superficie plana y humedecida, pisando las aletas del cono. Segundo, debemos verter la mezcla en una tercera parte del volumen del cono y con la varilla lisa hacer un apisonado, un golpe, contando 25 veces. Seguido de esto, vamos a llenar la otra tercera parte de la mezcla y vamos a volver a utilizar la varilla de acero liso para apisonar, para golpear la mezcla y vamos a tratar de llegar hasta la capa inferior.
Y por último vamos a verter la tercera capa y también vamos a hacer el apisonado con el golpeteo con el fierro liso por 25 veces más. Lo normal va a ser que esta quede por debajo de la línea y vamos a tener que rellenar esto y hacerle una especie de barrido con la varilla de acero para que esté a nivel. Después vamos a pasar a retirar el molde con mucho cuidado. No debería haberse pasado más de 5 segundos para hacer eso. Lo colocamos invertido al lado del bastón y colocamos la varilla de fierro liso sobre el cono invertido y para poder medir la diferencia del concreto y el cono. Vamos a distinguir en esta prueba tres tipos de asientos. Es de corte normal, los valores o la prueba se debe considerar un valor nulo. Este tipo de ensayo no es aplicable para los siguientes tipos de condiciones. Para concretos de alta resistencia, sin asentamiento, para concretos con contenido de agua menor a 160 litros por metro cúbico, y para concretos con contenido de agregado grueso mayor a 2.5 pulgadas. Ensayos de resistencia de concreto. Aunque los pavimentos rígidos se diseñan y trabajan a la flexión, la verificación rutinaria de la resistencia por flexión de la mezcla es dispensiosa debido al peso de la viga que se requiere para el ensayo. Por ese motivo se aconseja establecer relación de resistencia a flexión y compresión para concreto, al inicio de la obra, al realizar una verificación rutinaria, como lo vamos a ver acá. Por ejemplo, el ensayo de resistencia a la flexión. La resistencia a la flexión es la medida de la resistencia a la tracción del concreto, medida de la resistencia a la falla por el momento de una viga, como tratamos de ver en la imagen. Se mide mediante la aplicación de cargas a vigas de concreto tiene una sección de 6 pulgadas por 6 pulgadas y su largo tendrá que ser no menor a 3 veces el espesor, 3 veces la sección de la muestra. Según la norma ASTM C78, los puntos de presión van a ser con 2 cargas y 4 puntos de presión, y según la norma ASTM C293, la carga es un punto medio y toda carga está aplicada en los centros de luz. El procedimiento: se debe voltear la muestra sobre un lado con respecto a la posición del moldeado. Se centrará el bloque en el equipo. Estos a la vez deben estar centrados respecto a las fuerzas aplicadas. Los bloques de aplicación de carga se ponen en contacto con la superficie del espécimen o de la muestra en los puntos tercios de los otros apoyos. Se debe tener un contacto total entre la aplicación de las cargas y los bloques de apoyos. La aplicación de la carga debe ser aplicada a una velocidad uniforme, tal que el aumento y el esfuerzo de las fibras extremas no excedan a 980 kilopascales por minuto, 10 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado por minuto, permitiéndose velocidades mayores antes del 50% de la carga estimada de la ruptura. Entre los equipos y máquinas que se van a usar, vamos a usar este equipo, que es una máquina de ensayo para materiales de alta resistencia a la compresión. Este cilindro de concreto de una longitud de 60 centímetros y un diámetro de 15, una máquina universal para carga y algo para echar la mezcla, ¿no? El procedimiento de son que los cilindros de prueba deben tener la aceptación de un tamaño mínimo, como decía, de 15 por 30 centímetros. Las probetas más pequeñas normalmente tienden a ser más fáciles de elaborar y podrían ser manipuladas en el campo. Estas deben ser utilizando un cilindro mínimo 3 veces el tamaño máximo nominal del agregado. Con el fin de conseguir la distribución uniforme de la carga, generalmente los cilindros
se cabecean con un mortero de azufre, como vemos en la imagen, según la norma ASTM-C 617, o con almohadillas, según la norma ASTM 1231. El diámetro del cilindro se debe medir en dos sitios, en ángulos rectos. Si la medida de la probeta debe promediarse la de la sección. Si los diámetros medidos difieren más del 2%, no se debe someter a la prueba. Los extremos de la probeta no deben presentar desviación con respecto a la perpendicularidad del eje del cilindro en más del 5%, y en los extremos debe hallarse en planos dentro de un margen de 0.002 pulgadas. Definición de instante de apertura del tránsito. Me parece importante nombrarlo. El instante oportuno para la apertura del pavimento, el tránsito, depende de la ganancia de la resistencia con la edad. Se supone que muestras de un concreto determinado alcanzan iguales resistencias, se presentan iguales valores de maduración, producto de la temperatura por el tiempo. Por ejemplo, tenemos cómo medir la maduración. Según la norma ASTM 1044, propone la función Dursal, asume que la tasa de desarrollo de resistencia es una función lineal de la temperatura. El índice de madurez es expresado como un factor de temperatura por tiempo. Le produce la temperatura y el tiempo en grados centígrados por hora o grados centígrados por hora. Hay un control de pavimento terminado. Entre estos tipos de controles hacemos las verificaciones del espesor de la losa a través de esto, una extracción de núcleos y medida del separador. En este ensayo se aplica la extracción de núcleos cilíndricos de concreto obtenidos a partir de estructuras existentes, en las cuales vamos a poder verificar el espesor del concreto y poderles llevar a hacer pruebas de ensayo o ensayos de resistencia a la compresión, por ejemplo, ¿no? También vamos a observar o poder realizar la medida de espesor con impact hecho de la norma ASTM-C 1383. Este método de evaluación no destructivo, basado en el uso de ondas sónicas que se propagan a través del pavimento y son reflejadas por defectos internos o por las superficies internas. El equipo en este caso determina la velocidad midiendo el tiempo de viaje de una onda P entre un elemento que indica la superficie del pavimento y un traductor ubicado a cierta distancia de la señal del voltaje recibida. Es digitalizada y transformada matemáticamente en un espectro de amplitud de frecuencia de información, a partir de la cual se puede determinar el espesor o el defecto de la mezcla. Vamos a realizar también las medidas del perfil longitudinal. Una vez que el concreto va curado, se mide el perfil del pavimento para comprobar su regularidad. Entonces, para esto vamos a utilizar, por ejemplo, la mira y el nivel, con el que podremos realizar medición de los perfiles del pavimento. También vamos a poder realizar con el perfilógrafo de estructura tipo California. Utilizando este equipo vamos a obtener un perfilograma de la superficie de rodadura y determinar a partir de él el índice del perfil del pavimento existente. Las conclusiones del trabajo son que los ensayos en los pavimentos rígidos son necesarios e imprescindibles para poder realizar un buen trabajo. La calidad del pavimento variará de acuerdo al uso excesivo de agua en la mezcla del concreto. Si realiza un ensayo de consistencia del concreto, slump test, se podrá verificar si la mezcla es la adecuada para el trabajo. Una vez concluido el pavimento, se pueden realizar pruebas para determinar su espesor y poder medir la resistencia del concreto. Y lo principal es que antes de habilitar una vía debe medirse la maduración del concreto para evitar las fallas por una pronta habilitación de la vía. Muchas gracias. Esa sería la exposición.